Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado. Bienvenidos sean todos en este programa, en un programa más de Escuela Sabática, en donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y pues bueno, ha sido un recorrido muy hermoso a través de esta lección, ya la lección número 3, la vida de Cristo, esta escuela sabática que es dada para nosotros en este cuarto trimestre del 2020. Y pues bueno, hemos estado todos estudiando esa lección y nos ha llenado de bastante gozo porque, no sé ustedes, pero ha llegado en un momento preciso en donde muchos de nosotros nos encontramos en en este caminar de la vida cristiana, en donde estamos luchando por mantenernos pegados y mantenernos firmes en Cristo. Entonces, es por eso que esa lección de escuela sabática, que nos toca ya la lección número 9, viene muy bien a ese momento en nuestra vida en donde más que nunca, más que cualquier otra cosa que nos pueda desviar de nuestro caminar, tenemos que estar fijando los ojos en Cristo. ¿Y qué experiencias que nos van a compartir ahora nuestros hermanos de tiempo de reunión que nos estamos acompañando? Nuestro hermano Luis Machado, nuestro hermano Henry. Y pues bueno, antes de cualquier cosa, yo les voy a invitar, por favor, a que si algunos de ustedes todavía no tienen la forma de cómo conseguir esta escuela sabática, le vamos a enseñar en el regreso de nuestro hermano Luis la forma en la cual ustedes puedan descargarlo. Así que si alguno de ustedes aún todavía no tiene la lección de escuela sabática, no pasa nada. Yo sé que vamos a la lección número 9, pero aún así pueden tener la oportunidad de descargarla y tenerla con ustedes. Yo la verdad no me quiero distraer un poco más porque el tiempo es corto, por lo menos en esta ocasión va a ser un poquito más corto de lo habitual, así que yo le voy a pedir a todos ustedes que si tienen la oportunidad de hacer una oración, por favor, hagámosla, ya que siempre va a ser un momento agradable invocar a nuestro Dios para que nos pueda acompañar. Así que vamos a hacer la oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me concedes de estar nuevamente con mis hermanos estudiando esta escuela sabática en este momento muy especial que es el inicio de tu santo sábado. Así que Padre, te pido por favor que tú puedas ungir a las personas que van a estar invocando tu santo nombre, que van a estar exponiendo tu palabra en esa noche, porque es necesario que estemos en unidad. Es necesario que volvamos a estar juntos para encontrar ese sentido correcto del Evangelio, el cual se manifiesta en una experiencia diaria, en una experiencia cercana a ti, alejada de cualquier otra cosa que pueda desviarnos en el camino, trabajo, problemas, enfermedad, cuestiones ideológicas, muchas cosas que solamente son estorbo de aquel y de aquello que nos puede salvar. Así que Padre, por favor, te pido que te puedas quedar con nosotros y nos puedas dar ese entendimiento pleno de lo que tú quieres hoy por hoy, para mantenernos cerca de ti. Gracias Dios por todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pues bien, entonces vamos a entrar de lleno, vamos con nuestro hermano Luis Machado. Él ha preparado la primera porción de la escuela sabática, de esa lección número 9, en donde vamos a ver esos momentos de la vida sobre todo de los discípulos, en donde Jesús les enseña. La escuela sabática se llama Jesús enseñando a sus discípulos, así que así como ellos aprendieron, vamos a aprender nosotros ahora en ese momento. Recuerden que es solamente un repaso. Yo sé que muchos de ustedes mañana van a tener un estudio más exhaustivo. Tal vez el día de hoy van a captar una, dos, tres opiniones que puedan ayudar. Así que esa es la idea del día de hoy. Así que, sin más preámbulos, vámonos con nuestro hermano Luis Machado. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es para mí un gozo en esta oportunidad estar con ustedes como siempre para cumplir esta cita de la palabra de Dios. Toca lección número 9, lección de escuela sabática, Jesús enseñando a sus discípulos.
Me acompaña en esta noche, como siempre, la hermana Dalila Copete. Y queremos también agradecer a estos hermanos de tiempo de reunión, de que a esta hora también estamos todos conectados para estudiar la palabra de Dios. Dios bendiga a cada amigo, a cada hermano que se conecta al canal de YouTube, Tiempo de Reunión. Queremos saludar a los hermanos acá en Colombia, a todos, a cada uno en particular, que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos sin más preámbulos, hermanos y hermanas, en esta hora, a introducirnos en la palabra de Dios. Amén. Así es de que vamos a iniciar esta lección es maravillosa y una buena pregunta. Al salir de Galilea, ¿qué habían olvidado los discípulos? ¿Contra qué se les advirtió nuestro Señor Jesucristo? San Mateo capítulo 16, versículos 5 y 6. Vamos a ver la advertencia de nuestro Salvador. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Así es de que el Señor les recuerda y le dice a los discípulos, se les había olvidado el pan, pero le dijo, cuidado de la levadura ¿qué? De los fariseos y los saduceos. ¿Por qué había que cuidarse de ellos, mis queridos hermanos? ¿Y sobre qué pasaron los discípulos? ¿Y a qué se refería ese verso? Versículo 7. Ellos pensaban que dentro de sí, diciendo esto, dice: ¿por qué no trajimos pan? Ese es el 7. Muy bien, ellos pensaban que Jesús estaba refiriendo simplemente del pan físico, del pan que habían llevado. Pero realmente Jesús estaba dando a entender otra cosa, mis queridos hermanos. Era la levadura, lo que había dentro de estos hombres, de estos fariseos. Realmente sus pensamientos, lo que tenían dentro de su corazón, a eso era que el Señor Jesús estaba refiriendo. Y cómo iban andando con el maestro y aún no entendían esta parábola, cómo el Jesús quería enseñarles y darles a entender unas verdades de su bendita palabra. Vamos entonces, hermanas, a mirar otra pregunta interesante. Cuando percibió sus discípulos sus pensamientos, ¿qué le dijo? ¿Qué milagro notable les recordó? ¿Cuál debe haber sido el propósito de Jesús al hacer esta pregunta? Tan preguntarles en el versículo 8 y 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5,000 panes entre 5,000 hombres, y cuántas canastas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? Tremendo, mis queridos hermanos. Miremos cómo el Señor Jesús estaba enseñando. Estos discípulos muy preocupados, hermanos, por el pan coger, por el pan del momento. Pero miremos claramente de que habían venido de ver muchos milagros. Primeramente, Jesús había alimentado a 5,000, luego a los 4,000, y miremos que aún ellos andaban sin entender y mirar realmente con quién iban y quién tenía la solución y a qué se estaba refiriendo él. Así de que vamos a mirar, hermana, otra pregunta muy interesante. ¿Y qué otra pregunta reveló la sorpresa de Jesús? ¿Y qué entendieron entonces los discípulos? En el versículo 11 y el versículo 12 leemos San Mateo capítulo 16. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Exactamente, hermana. Miremos entonces, el problema no era el pan que tenía la levadura, no, era lo que estos hombres enseñaban, era lo que tenían por dentro, era lo que ellos querían significar y dar a entender a la gente.
Entonces, eso sí realmente como preocupaba al maestro, que los discípulos, sus discípulos, fueran contaminados con esa doctrina, que sus discípulos fueran influenciados por ese poder farisaico y judaizante que existía en aquella época. Hermanos queridos, hoy como ayer, tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como pueblo remanente, como pueblo que nos preparamos para la segunda venida de Cristo, para esperar al Maestro. Tenemos que ser sinceros y nosotros tenemos que buscar y hablar siempre el Evangelio de verdad y predicar siempre a Jesús, enseñar como un escrito está, y no sencillamente, mis queridos hermanos, hacerlo simplemente como lo hacen los hombres, enseñando doctrinas de hombre. No, tenemos que enseñar lo que dice la palabra y hacerlo de la manera que lo hizo Jesús. Amén. Ese debe ser nuestro pensamiento. Amén. Ese debe ser nuestra manera, hermano, nosotros proceder. Porque Jesús por eso fue claro y advirtió a los discípulos esto que estaba sucediendo, esto que iba a suceder, porque ellos habían visto muchos milagros y cómo no entendían a qué se refería el maestro. Vamos entonces, hermana, a pasar a la otra pregunta importante y vamos a leer lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Buena pregunta. Y la gente estaba perpleja, los discípulos, a ver quién decían que eran los hijos de los hombres y por qué, hermanos. ¿Y por qué? Así es de que, ¿quién preguntaban, hermanos? Cuando estaban a solas con los discípulos, ¿qué le preguntaron y qué le hizo? El versículo 13. ¿Quién dice los hombres que son nosotros? Pero vamos a mirar la respuesta y vamos a mirar lo que dice el versículo 14. ¿Por qué? ¿Qué dijeron los discípulos sobre quién era él según la gente en el versículo 14? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí estaba la gente entonces dando su versión. Unos decían Jeremías, otros que Elías, pero él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así es de que, y es la pregunta que nosotros también hoy hacemos. Para la gente, ¿quién es Jesús hoy en día? Pero ¿qué decimos nosotros para nosotros quién es Jesús? Y vamos a abordar esta séptima pregunta. ¿Qué pregunta directa hizo Jesús a sus discípulos y cuál fue la respuesta de Pedro en el versículo 15 al 16, hermana? ¿Qué dice la palabra? Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Excelente respuesta la que dio Pedro, hermanos. Pedro reconocía que Jesús era el Hijo del Dios viviente, era el Cristo, era el que había de venir, Él era el Salvador del mundo. Amén. Ahí estaba junto con ellos, ahí estaba frente de ellos, mis queridos hermanos. Y así como Pedro lo reconoció y lo declaró, también tenemos que nosotros declararlo al mundo, hermanos, que Cristo es el Salvador del mundo. Amén. Y que viene pronto, y que todo aquel que a Él viene o que a Él va, Él no le echa fuera. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aceptar a Jesús, hermanos, su Salvador personal. Amén. Hoy más que nunca, mis queridos amigos que me están escuchando y hermanos, no podemos titubear. ¿Quién es Jesús? Es la esperanza para este mundo. Amén. Es la solución para este mundo. Todo aquel que quiera tener una vida de victoria y sobre todo la vida eterna, debe venir a Jesús. Amén. Los invito a que vengan a Jesús. Todos vengamos a Jesús, mis queridos hermanos, porque en Él tenemos salvación y solución para todas las cosas y para nuestra vida. Amén. Vamos entonces, hermana,
a mirar otra pregunta interesante. ¿Cómo dijo Jesús que Pedro había recibido esta importante verdad y por quién había sido revelada en el versículo 17? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Hermana y hermanos todos que me escuchan a esta hora, qué bueno saber. El que te ayuda a identificar la verdad y a discernir entre lo que es verdadero y falso es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu que actuó en Pedro, hermanos. Es el mismo Espíritu que actúa hoy en todos nosotros cuando hacemos voluntad de Dios. Amén. Ese debe ser el que actúe siempre. Entonces miremos, hermanos queridos, lo que dicen las notas y cómo expresa Jesús lo que quería enseñarles a sus discípulos. Jesús sin duda esperaba en este momento ver en los corazones de sus discípulos alguna evidencia de que ellos realmente captaron su divina misión. Las sombras de la cruz estaban empezando a caer sobre su camino. Sus discípulos habían sido testigos de muchas de sus obras más importantes y su interpretación de los que había dicho sobre la levadura de los fariseos. Era una evidencia de que ellos solo comprendían débilmente quién estaba diariamente en su presencia. Aparentemente, a partir de ese momento, Jesús trató de impresionar especialmente a sus discípulos con su misión divina y preparándolos así para las oscuras escenas de su juicio y crucifixión que se desarrollaron justo ante él en Jerusalén. Jesús abordó la cuestión de su aflicción divina con gran preocupación. Sabía que sobre esta cuestión pendía el destino de un mundo que alrededor de esta verdad, la tormenta de las edades ya se estaban reuniendo y pronto estallarían en una furia implacable. Satanás había atacado a este punto en el desierto de la tentación. Si eres el Hijo de Dios, Jesús conocía a su enemigo y la fuerza de la tentación que esperaban a los discípulos en este punto deseaba prepararlos para ellos mientras aún estaban con ellos. Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Muchos otros ahora dudaban que Jesús fuese el Mesías, a quien habían esperado tanto tiempo. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Deseado de toda la gente, la página 379. Hermanos, es evidente lo que dice allí realmente. Y podemos comprender nosotros la verdad de cómo hoy, como ayer, como lo dije hace un momento, tenemos que aprender a identificar a Jesús. Tenemos que aprender a identificarlo. Eso significa que cuando identifico a Jesús, le conozco y sé cuál fue su misión. Y entonces tú y yo como individuos que somos, entregamos nuestras vidas 100% al Maestro. Hermanos, no podemos dejarnos confundir. Ya todos conocemos al Cristo resucitado, mis hermanos. Cristo se levantó de la tumba, nos enseñó, pasó por pruebas, pasó por tentaciones, hermanos. De igual manera nosotros también pasaremos por muchas pruebas, pero no estamos solos, porque Jesús ha prometido que estaría con nosotros, así como los discípulos, hasta el fin del mundo. Por esa misma razón, mis hermanos, los invito
a que por favor cada día confiemos más en Jesús. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nosotros seamos unos verdaderos discípulos que obremos de acuerdo a la voluntad del Maestro. Dios nos bendiga. Bueno, hemos regresado, ya estamos entrados en materia, ya estamos entrados en la escuela sabática. Gracias a todos los que se están reuniendo ahí en el chat, gracias a todos ustedes. Recuerden que ustedes pueden opinar acerca de esa escuela sabática. Si ustedes tienen alguna idea, pues bueno, pueden hacerlo llegar a un servidor, a Leandro, a Emanuel, a Luis, a todos los que participamos en estas transmisiones, porque eso también nos enriquece a nosotros. A mí bueno, me han mandado dos que tres ideas de una semana. Yo les agradezco a las personas que han hecho esto, porque bueno, nos consideran parte de ese estudio que ustedes tienen. Y bueno, nosotros con mucho gozo también tomamos sus participaciones como nuestras. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver si podemos ver cómo podemos descargar la escuela sabática. La idea un poco de todo esto es ustedes puedan ver directamente cómo hacerlo desde sus casitas. Así que vamos a verlo, vamos a intentarlo. Y ustedes pueden ir a cualquier explorador de internet que puedan tener a la mano. Por ejemplo, yo tengo el Edge que viene con Windows. Y ustedes lo único que van a poner, voy a hacerlo desde un inicio. Aquí desde Google, yo puedo poner tiempo de reunión. Tiempo de reunión. Y vamos a ver qué es lo que aparece. Fíjense que aparece una primera opción. No sé si ustedes la acaban de ver aquí arribita. Aquí entramos, entonces nos va a cargar la página de tiempo de reunión completamente. Aquí está. Y van a salir muchas opciones, mucho material que tenemos. Por ejemplo, si yo le doy literatura, aquí yo tengo La vida de Cristo parte 3. Y pues bueno, ahí también está La vida de Cristo parte 1 para niños. En este caso vamos a ver la versión para adultos. Y aquí está, aquí ya la podemos tener. Y podemos ir viendo todas las características de la escuela sabática. Y también podemos ver quiénes fueron los que trabajaron en ella y poder descargar las opciones que tenemos. Por ejemplo, yo voy a dar aquí descargar y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que así es la forma fácil que ustedes pueden tener para poder descargar la escuela sabática. Pueden hacerlo como lo vimos hace un momento. Pueden hacerlo también con la escuela sabática para niños, por ejemplo. Aquí aparece. Eh, También es un material muy bueno que se ha estado generando para todos ustedes. Así que esa es la idea, poder compartir con ustedes este estudio personal que yo sé que les va a beneficiar a todos. Y por ejemplo, yo aquí ya descargué la escuela sabática, le doy clic y pues bueno, ahí está. Ahí está, ya está cargada. Bueno, no creo que se alcance a ver ahí en el video. Si se alcanza a ver. Y yo ya puedo empezar a ver la escuela sabática para que ustedes lo puedan tener. Así que así de sencillo, así de fácil. Si todavía no lo tienen, por favor, si es la primera vez que estás llegando aquí, esa es la forma para poder ser parte de esas transmisiones y que tú lo puedas tener. Ahí está presente en la escuela sabática. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, que es simplemente una adaptación al español por nosotros, por los amigos de Tiempo de Reunión, para que tú lo puedas tener. Es una lección de escuela sabática originaria de octubre a diciembre de 1909. Así que, pues bueno, esperamos que también sea de aprovecho para ti. Así como lo va a ser el mensaje de nuestro hermano Henry, que tiene para nosotros preparado esa parte. Ha sido una semana muy difícil para nuestro hermano Henry, con problemas en la computadora. Unas cosas pasan, otras cosas van. Pero bueno, siempre muy oportuno nuestro hermano para poder colaborar. Así que vamos con él. Y regresando, vamos a tener la sección de las perlas. Aun cuando es muy pequeña, pero vamos a comentarla. Vamos a comentarla porque así como nos decía nuestro hermano Luis,
esa levadura, ese significado, lo que puede tener y las aplicaciones que pueden tener hoy por hoy. Así que ahorita lo comentamos, pero vamos primeramente con nuestro hermano Henry. Hola mis hermanos, qué gusto nuevamente poder saludarles desde aquí, desde Costa Rica, y poder desearles también las más ricas bendiciones de parte de nuestro amado Padre y de su Hijo Jesucristo. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes, poder dirigirme a ustedes, poder aprender de ustedes por sobre todo, que podamos compartir, que podamos agregar, que podamos comentar. Todo eso es sumamente enriquecedor. Estamos estudiando la vida de Cristo. Y hermanos, esto es el tema de la eternidad, la vida de Cristo. Cristo es la esperanza de gloria en usted y en mí. Cristo es el todo en todos. Cristo es todo, mis hermanos. Cristo es el camino, la verdad, el Salvador, el Redentor. Cristo es la puerta. Cristo es la vida. Cristo es absolutamente todo, mis hermanos. Así que gocémonos en esta maravillosa lección. Esta semana, como ustedes saben, estamos estudiando un poco aquel momento solemne en cuando Jesús reveló quizá una de las verdades, más bien el Padre fue que reveló una de las verdades más solemnes a la cual usted y yo nos aferramos y la creemos por fe. Y nos encontramos nuevamente al Pedro, un personaje, es un ícono en la Biblia, porque mis hermanos, Pedro aparece siempre con un montón de enseñanzas para usted y para mí. Yo sé que usted o muchos de ustedes quizás se identifican con Pedro. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo me identifico con Pedro por ese carácter o por un montón de cosas más que tenía Pedro. Algunas eran buenas, otras no eran tan buenas, pero muchas personas se identifican con Pedro. Pedro tenía algo, mis hermanos, también, y yo creo que eso sí nos pasa a todos quizá. Pedro en un minuto Pedro podía estar en lo más alto y podía estar el caer hasta lo más bajo en cuestión de un minuto. Y eso fue lo que pasó ahí en Mateo capítulo 16, mis hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ustedes conocen la respuesta. Después le pregunta a los discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro se levanta inmediatamente, ¿verdad? Intrépido, y dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad es tan solemne, esa verdad es tan sagrada, mis hermanos, que Jesús decidió que esta verdad iba a ser el fundamento de su iglesia. Así que la iglesia verdadera de Dios tiene como fundamento la solemne verdad de que Jesucristo es Hijo del Dios viviente. No es un compañero, no es un hermano, no es un ser igual, no es igual en un montón de cosas, ¿verdad? No malinterpretemos eso, pero no es, qué sé yo, podemos imaginarnos un montón de cosas que pueden sonar inclusive hasta bonitas, pero la verdad solemne es que Jesucristo tiene un Padre y que el Padre tiene un Hijo que se llama Jesucristo. Así que en ese momento, mis hermanos, Pedro recibe una revelación desde el cielo. El Padre revela de una forma misteriosa, de una forma extraordinaria, le revela una verdad solemne a Pedro. Y yo creo, casi me atrevería a apostar, mis hermanos, de que Pedro ni cuenta se daba. Pedro simplemente lo dijo, él ni sabía que en ese momento en realidad de su boca estaban fluyendo palabras que venían directamente del Padre. ¿Saben? Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y quizá usted ni cuenta se ha dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos consolado a una persona, hemos ayudado a alguien que necesita unas palabras de consuelo, unas palabras de aliento? Y nosotros le hemos dicho unas palabras, mis hermanos, y sin querer y sin saber, muchas veces quizá hemos dicho palabras que ni son nuestras. Y usted se pregunta después, pero ¿cómo fue que yo dije eso? ¿Cómo fue que yo dije esa frase o esa palabra? ¿Saben, mis hermanos? Fue el mismo Padre que se lo está revelando. Es el Padre hablando a través de usted. Pero tenemos que creerlo, mis hermanos, porque Jesucristo es en nosotros la esperanza de gloria. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, entonces probablemente vamos a hablar un montón de cosas que quizás ni eran la intención de nosotros. Pero Jesucristo sabe qué es lo mejor. Interesantemente, en el versículo que sigue, en el versículo 19 de Mateo 16, a Pedro se le da las llaves del reino de los cielos. Y yo quisiera preguntarle a usted, mis hermanos,
¿Qué significa eso para usted? ¿Has profundizado, te has detenido a pensar en esa solemne idea que Jesucristo le dijo a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Interesante, ¿verdad? Y porque estamos hablando simbólico, ¿verdad? No es que Jesús sacó unas llaves y le dice, Pedro, toma, está la llave del reino, a usted se las voy a dar. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿esa llave la tenía alguien más? ¿Es la primera vez que Jesús da una llave de ese tipo, esa llave? Bueno, es muy interesante porque después en el mismo libro de Mateo, un poquito más adelante, en el capítulo 23 y el versículo 13, Jesús dice algo muy interesante. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Saben, mis hermanos? Los escribas y los fariseos, más bien el pueblo de Dios, el Israel literal, Dios le había dado las llaves del reino de los cielos. Pero sabe, mis hermanos, vea, estamos hablando simbólicamente acá. Una llave puede servir para un montón de cosas. Es lógico que la llave siempre tiene el propósito de abrir una puerta por la cual usted necesita entrar, ¿no es cierto? Pero también si esas llaves caen en manos de alguien que no es honesto, en alguien puede darle un mal uso. Por ejemplo, a un amigo aquí en la zona, él le dio las llaves a alguien y ese alguien pues malintencionado se la dio a otra persona y esa persona vino y pues abrió la casa y le robó un montón de cosas. Entonces, una llave tiene un propósito único que es un propósito, abrir una puerta que usted necesita abrir. Pero puede caer en malas manos. O inclusive pueden pasar un montón de cosas y esa llave finalmente puede ser mal usada. ¿Saben, mis hermanos? El pueblo de Israel, Dios le dio las llaves del reino de los cielos. Pero el pueblo de Israel, los escribas y los fariseos principalmente se adueñaron de esa llave. Y ahora la estaban utilizando mal. Porque ni entraban ellos ni dejaban a los demás entrar. Entonces, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús viene a esta tierra y Jesús les quita esas llaves. Jesús le quita esas llaves a los escribas y los fariseos, o le quita la llave que él había dado al pueblo de Israel y se las da a Pedro. Ahora, mis hermanos, vea, esto es simbólico, por supuesto, todo, pero lo mismo pasa en usted y lo mismo pasa en mí. Nosotros, inclusive, mis hermanos, tenemos las llaves del reino de los cielos, pero si usted no la está utilizando correctamente, si yo no la estoy utilizando correctamente, se nos las va a quitar y se la va a dar a alguien más. Y muchas veces nosotros creemos que somos indispensables y que el yo siempre saliendo. Hermanos, nadie es indispensable. Jesús vino, le quitó las llaves al pueblo de Israel y se la dio a alguien más. Y se repitió esa historia una y otra vez en la Biblia. Y en nuestros días se puede repetir la historia. Hermanos, no perdamos las llaves. Démosle el uso adecuado. El uso adecuado es que con la llave del reino, que es el conocimiento, que es Cristo, la palabra viviente, que nosotros podamos entrar al reino y que una vez que entramos al reino aquí en esta tierra por fe, entonces nosotros podamos invitar a más personas. Vengan, este es el reino de Dios, vengan, conózcanlo. Aquí está Jesús, Él es el todo en todos. Qué maravilloso, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, luego de eso, Jesús entonces en el versículo 21 le declara a los discípulos su misión, principalmente de la cruz. Él les dijo que era necesario que él padeciese mucho en manos de los escribas y los fariseos y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Esto no lo entendieron los discípulos, no lo entendieron y bueno, a mí lo que más me llama aquí la atención, mis hermanos, es que Pedro se levanta nuevamente. Cuando Jesús dijo estas palabras, recordemos lo que acababa de pasar. 2-3 minutos antes, ¿qué había pasado? Pedro había recibido una revelación directa del Padre. Ahora, 5 minutos después, vea lo que pasa. Pedro, cuando escuchó a Jesús decir esas palabras, que él dijo que él iba a padecer y que iba a ser muerto y que iba a resucitar, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, como tratar de convencerlo. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ay, ay, ay.
Pedro acababa de recibir una revelación directamente del Padre. Y 5 minutos después está hablando palabras directamente de Satanás, mis hermanos. ¿Qué lucha, no es cierto? ¿Qué lucha más feroz es esta, mis hermanos? Pero es perseverar. Tenemos que perseverar en la fe, mis hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Cristo el justo. Y es maravilloso, mis hermanos. Pedro en 5 minutos recibe una revelación directa del Padre y 5 minutos después está hablando palabras directamente de Satanás. Y por eso mismo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no era ni Pedro el que estaba hablando. Era Satanás mismo el que estaba hablando a través de Pedro en ese momento. Ahora, mis hermanos, Pedro trata de convencer a Jesús y en este momento entonces está hablando de parte de Satanás. Ahora, aquí hay algo sumamente interesante. Vean esto. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a Jesús? Vamos a decirlo. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Yo quiero que nosotros relacionemos esto con lo que está pasando actualmente en nuestros días. Saben, mis hermanos, a mí me da un poco de pesar. Y bueno, es comprensible también. Muchas personas hoy en día están orando fervientemente para que todo este asunto del coronavirus y que este asunto de las crisis y que todo este asunto, mucha gente está orando para que esto pase y se acabe. Hoy yo me pregunto, mis hermanos, ¿no será que esta oración es exactamente o estas palabras son como las palabras de Pedro? Jesús tenía que pasar por el Calvario. Era parte de su misión. Y ahora Pedro, viendo totalmente la situación humanamente, Pedro le dice a Jesús, no haga eso. Tenga compasión de usted mismo. No sabiendo que era necesario que Jesús pasara por la cruz. Porque si no, no habría esperanza para nosotros. Y nosotros, mis hermanos, hoy en día vemos cosas que se están desarrollando y nosotros oramos para que se acaben. Oh, mis hermanos, si Jesús estuviera con nosotros, personalmente quizás nos diría exactamente lo mismo. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo Pedro podía decirle a Jesús que tuviera compasión del mismo y que no pasara por eso si era necesario? Y nosotros oramos para que toda esta crisis acabe. Mis hermanos, si la crisis acaba, ¿saben qué? Seguimos en la fiesta aquí en esta tierra. Y nuestra redención cada vez más lejos. Alegraos, dice la Biblia, porque vuestra redención está cerca. Alegrémonos de todo esto que está sucediendo. Y oremos para que podamos permanecer firmes. En el versículo 25-26 Jesús le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Quiere que te diga algo, mis hermanos? Según este texto, tu alma vale más que todas las riquezas y placeres que este mundo pueda ofrecer. ¿De qué vale ganar todo el mundo, las riquezas, el honor, la gloria, el poder, si su alma se pierde? Nuestra alma es valiosa, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque vale la sangre del amado Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Creámoslo con fe. Su vida y mi vida vale más que todas las riquezas que puedan haber en este mundo. Finalmente, el versículo 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y muchas personas aquí podrían decir, bueno, tengo que hacer obras entonces porque si Jesús viene a pagarnos conforme a nuestras obras, mis hermanos, ¿qué es lo lógico? Que debemos de hacer buenas obras. Ahora, vea lo que pasa, mis hermanos. Resulta que ahora tenemos un gran problema porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras, no son las obras que usted hizo, son las obras que usted permitió que Jesucristo realizase en usted. Usted puede ser la persona más buena del mundo, puede hacer las obras más buenas del mundo, en apariencia por lo menos.
Ante Dios eso es basura, mis hermanos. Las únicas obras que valdrán en el día del juicio final serán las obras que Jesucristo realice en usted. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las obras que ahora hago son las obras que Jesucristo está haciendo en mi vida. Estas son las obras que van a salvar al ser humano. No son tus obras, no son mis obras, no son las cosas buenas que yo hago. Estas son las obras que salvarán al ser humano. Finalmente, mis hermanos, aquí hay un milagro de Jesús que también se quería hablar un poquito durante esta semana. ¿Saben, mis hermanos? No quiero entrar mucho en este aspecto porque yo no sé cuán profundo ha estudiado usted. Es aquel ciego, un ciego que vivía en Betsaida. Y entonces le traen ese ciego a Jesús y le dice que por favor lo toque, y Jesús escupe en sus ojos y le puso las manos encima y bueno, primero lo sacó fuera de la aldea. Y Jesús hace estas cosas tan, yo diría, hermanos, extrañas. Vea, para mí este es el milagro más extraño que nuestro amado Señor Jesucristo realizó. Y como le digo, no quiero meterme mucho. Sí quisiera hacer un estudio más profundo por mí mismo y que usted lo haga también por usted mismo, porque estoy seguro que aquí hay grandes lecciones. Y bueno, y Jesús le pregunta al ciego, ¿ves algo? Y el ciego que le dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, entonces se pregunta, ¿cómo este hombre sabía cómo era un árbol si al fin y al cabo era ciego? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Bueno, aquí hay una gran lección, mis hermanos. La obra que Jesús hace, la hace completa. Yo no sé si usted está como el ciego a mitad del camino. El ciego dice, yo veo las personas, pero las veo como árboles, pero veo que caminan al mismo tiempo. Yo no sé si usted está en esa etapa. Quizá yo estoy en esa etapa. Cuando nosotros no vemos las cosas claramente. Necesitamos que Jesús ponga su mano nuevamente en nosotros. Porque cuando Jesús pone su mano nuevamente en nosotros, entonces ahora fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Esta es la vida de muchos de nosotros, mis hermanos. Muchos de los milagros Jesús simplemente, vea por ejemplo el milagro de aquel paralítico que entran por el techo. El paralítico en realidad venía buscando sanidad de sus piernas, pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Había algo. Primero, antes de la sanidad física, había otro milagro que había que realizar. Era el milagro de restablecer su paz interior. Este otro milagro, mis hermanos, este ciego de Betsaida es sumamente interesante porque yo veo esto como un símbolo de nuestra carrera cristiana. Jesús llega y nos toca y nos abre los ojos y usted dice, wow, ahora veo las cosas un poco más claramente, pero todavía los vemos a las personas como árboles y los vemos caminando. Necesitamos un doble toque de Jesús. Si usted está en esa condición, hermano, no nos quedemos ahí. Pidámosle a Jesús que nos toque nuevamente para que podamos ver las cosas claramente a como son. ¿No son maravillosas estas cosas, mis hermanos? Yo espero que usted se haya deleitado tanto como yo me he deleitado en este estudio, que sigamos compartiendo, que sigamos comentando y que sigamos estudiando, porque, hermanos, Cristo viene pronto y debemos de estar preparados para ese glorioso día. Que Jehová te bendiga, mis hermanos. Hermano Arturo, por favor, vamos a continuar. Hermanos, sigamos participando. Un abrazo nuevamente desde acá. Bueno, hemos regresado. Gracias, hermano Henry, por tu análisis. Híjoles, tienes toda la razón. Cuánta lucha había en esos apóstoles, cuánta lucha existía
en alguien como Pedro, como tú bien dices, muchas veces nos identificamos plenamente con Pedro, en este Pedro que era a flor de piel, no tenía algo que esconder para nada. Y pues bueno, no sé si hacemos bien compararnos con él o compararnos con Cristo, porque, o bueno, o compararnos con el Pedro que ya había pasado esta etapa de su vida y que con su pura sombra podía curar a los enfermos. A mí me llama bastante la atención el comentario que haces, hermano Henry. Gracias por lo que tú comentas de esta lucha que hace Pedro, esa lucha que dentro de él está, en donde aflora sus más íntimos sentimientos humanos, pero eso no significa que sean correctos. Al pedirle a, bueno, a nuestro Salvador que no vaya al lugar donde tenía que ir, porque bueno, el destino de él iba a ser complicado. A mí me llama bastante la atención porque hoy por hoy existimos muchísimas personas que dentro de nuestro afán tal vez de proclamar la verdad, de estar siempre en el contexto de la historia presente, a veces defendemos candidaturas. Yo he visto, no lo digo por nadie de ustedes, no lo sé, he visto cómo se defienden candidaturas como la de Donald Trump, se defienden ciertas ideologías políticas, porque se dice que, bueno, que Biden es una persona mala, y muchas cosas más que se llevan, y realmente se siente como resalta esa parte humana con respecto a los temas políticos. Y más allá de lo que realmente es verdad, se afloran estas cosas que si Dios estuviera con nosotros nos diría algo como esto: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que tenemos que estar cerca de Cristo, vamos a estar pronto a su venida, todo eso tiene que pasar. Y más allá de orar si un candidato está o no, si podemos apoyar o invitar a las personas a que voten en contra de él para que así la gracia del Señor se extienda, no. Tenemos que darle gracias al Señor porque ahora estamos viendo el cumplimiento en nuestra generación de lo que va a pasar en unos cuantos años más, que es que pronto vamos a estar en el reino de los cielos. Y pues bueno, para seguir, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado el análisis de las perlas de gran precio. Voy a colocarlas en pantalla porque viene muy bien, tocando el punto, tanto el punto que estaba hablando el hermano Henry como nuestro hermano Luis. Vino bien este comentario que lo pueden ustedes obtener del capítulo 7 de Palabras de Vida del Gran Maestro, un poder que transforma y eleva, que dice de la siguiente manera: el, el profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el temor de nuestro pensamiento puede seguir siendo el mismo. El corazón debe de ser convertido y santificado. Ojo con eso porque acá se viene algo muy, pero muy fuerte en relación a lo que los discípulos estaban viviendo. Ellos estaban con la fuente de vida, estaban caminando con Él, y aún así existían estas fluctuaciones de pensamientos en alguien como Pedro, que se llamaba, bueno, nosotros lo conocemos así, como el líder o uno de los líderes de esos apóstoles militantes. Y esto me llama bastante la atención porque hoy por hoy las luchas que existen en el mundo cristiano y aún en los movimientos de verdad presente no es en relación a la santificación, sino es en relación a puntos técnicos, en cuestiones que tal vez pueden aclarar el panorama completo en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, pero estamos haciendo uso de esto de manera excesiva, y cuando nosotros nos enfrentamos en el día a día, muy seguramente nuestro Salvador nos dirá: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué razón? Porque todavía el orgullo, todavía el yo, todavía muchas cuestiones que son básicas para el caminar en Cristo, aún lo tenemos. Eso es muy notorio, eso duele y es una cruel realidad. ¿Cómo podemos verificar que todavía seguimos teniendo esta parte de profesar o poseer la verdad? Bueno, cuando a ti te llega una luz y haces caso omiso a ella,
porque puede ser, solamente que puede ser, que en ella puedas encontrar un tropiezo a ese caminar que hasta ahora ha sido fácil para ti. Tal vez esta verdad que te llega a tu vida no le prestas tanta atención porque tendrías que hacer muchos cambios dentro de ti. Cambiar formas de vida, cambiar forma de habla, cambiar tu forma de vestir, muchas cosas. Y es así como esta verdad la vamos resguardando y no la colocamos en nuestra vida y por fe vivirla en Cristo. Es así que solamente profesamos y no poseemos la vida cristiana, el caminar con Cristo. Vamos a seguir leyendo que dice: el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, fíjense, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Eso nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Y es como podemos ver que en los discípulos, en su caminar, todavía no estaba fluyendo dentro de ellos la obediencia, sino que estaba fluyendo dentro de ellos el cumplimiento. Y es así, aunque nos hayamos, como comúnmente se dice, despojado de aquellas leyes que tal vez nos hacían caminar más lento, ya nos sentimos un poco más liberados, nos sentimos un poco más afianzados en esta ley, que tal vez podemos resumirla en 10 mandamientos, qué sé yo. Aún así podemos estar enclavados dentro de un movimiento evangélico, un movimiento profético, que nos llama solamente la atención y nos gusta al oído porque aún no ha hecho cambios en nuestra vida. Es por eso que mientras los discípulos solamente caminaban a un lado de Cristo, ellos tenían esos comportamientos que parece que 5 minutos antes eran la perfección y 5 minutos después ya no lo eran. Era porque simplemente Cristo caminaba a su lado y Cristo no estaba dentro de ellos. ¿Hace cuántos años tú estás caminando con Cristo? ¿Hace 30? Bueno, es hora de que Cristo empiece a vivir en ti. Es hora de que nos dejemos enseñar por Él y a entender, como nos decía nuestro hermano Henry, de que Cristo lo es todo. No hay nada, nada, absolutamente nada cercano a que nos pueda llevar a la salvación. Ni la profecía, ni el conocimiento, ni el estudio. No hay nada más que pedir por fe en Cristo, agarrarnos de Él para poder entender que con Él y solamente con Él podemos llegar al cielo. Hoy puede ser ese día de cambio para ti. Así que hermanos, la verdad hay muchísimas cosas más que seguir viendo, pero como siempre se nos acaba el tiempo y en especial esta semana vamos a hacerlo un poquito más corto. Así que yo les agradezco bastante que se hayan quedado con nosotros hasta ese momento de la programación. Vamos a hacer una oración para cerrar y yo les invito a que el día de mañana nos podamos congregar en los diferentes grupos que existen a lo largo de Iberoamérica, en Colombia, en España, en Argentina, aquí en México, en muchos lugares donde existen transmisiones en vivo del estudio de Escuela Sabática, de muchos otros estudios dentro de ese mensaje que hoy por hoy es un mensaje de verdad presente, es un mensaje que tiene primeramente que cambiar tu vida. Así que Dios te bendiga y nos despedimos entonces con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar aquí con tus hijos, de poder estudiar ese momento, esa fracción solamente de tu palabra, en la cual nos has traído muchas enseñanzas. Padre, por favor, quiero que te quedes con todos nosotros, que nos puedas acompañar en ese momento que vamos a descansar y de que el día de mañana, al levantarnos, si es tu voluntad, podamos transmitir a nuestros seres queridos, a nuestra familia, como el Señor ha transformado nuestro ser con esa oración de fe que vamos a desarrollar
ahora cada una de las personas que estamos en esa transmisión. Hemos entendido que hemos caminado mucho tiempo contigo, pero hace falta más que caminar, que tú estés dentro de nosotros. Así que, Padre, te pedimos que hagas ese milagro tan profundamente en nosotros, que el testimonio de nosotros sea lo suficiente para convertir a muchas más personas. Todo eso te lo pido no porque seamos buenos, no porque tengamos algo especial, sino porque reconocemos que somos pecadores y que solamente en la sangre de tu Hijo nos puedes limpiar. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.